lo ideal, pienso yo, es que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, ya dijo, ganaron los diputados Ana Berta, ganó el diputado Héctor, y ya, vámonos. Todos estamos de acuerdo, porque todos confiamos en todos. Ahí está el tema, porque todos confiamos en todos, ¿verdad, don Esteban? Ahí está el tema. Entonces, yo decía, ¿dónde quedó don Esteban? Que no lo veía. Entonces, el tema de la confianza, y eso yo se lo aprendí también a don Esteban Garay Izarra, gran consejero que tuvimos aquí en el Instituto Federal Electoral, donde él siempre nos dijo, ¿cuánto nos cuesta la falta de confianza? Credencial para votar con fotografía, listado nominal con fotografía. Ese es otro tema pendiente del IFE, el Registro Nacional Ciudadano. Porque a mí me tocó llegar a una casilla a votar y sucede que llega una dama y la ven, no, usted no es. ¿Cómo que no? Claro que sí, no, y ahí se ponen, si es la vecina de aquí, no, pues es que en la foto estaba de morena, llega una güera despampanante, y llega, o sea, nadie le creía que era ella. Entonces, yo pienso que el Registro Nacional Ciudadano es otra asignatura, y fíjense, yo pensaría que el Registro Nacional Ciudadano fuera controlado por un órgano constitucional autónomo. Esto es un tema muy importante, ya les diré por qué. Y concluyo, yo soy partidario, esta es la vía, todo lo que estoy comentando es la vía larga de las reformas, y ahí vamos, y esta sí, y esta no pasa. Y yo soy partidario de un tribunal constitucional. Yo pienso que no debe haber una Suprema Corte de Justicia de la Nación y un tribunal constitucional electoral, como es ahora. Y también plantearía la posibilidad de que haya tribunales constitucionales en los estados. Por ejemplo, una controversia entre Guadalajara y Zapopan. ¿Por qué se tiene que ir a la Suprema Corte? ¿Que no la podríamos resolver aquí? O bueno, si aquí alguien piensa que no se resolvió conforme a derecho, pues ya se irá a la Corte. Pero necesitamos crear instancias más rápidas, más ágiles. ¿Y cuánto cuesta y cuánto dura ir hasta allá si aquí lo podemos arreglar? Imagínense que la Torre Q, que lo resuelva la Corte, ¿no? No, pues ya llegamos a la Omega y quién sabe qué pasó. Entonces, y la vía rápida para toda esta transformación, todos estos desafíos de la justicia, pues sería una nueva constitución, que ese es otro tema, que si me invitan nuestros amigos otro día, pues también lo platicamos. Pues yo les agradezco su atención, su paciencia y muchas gracias, muy amables. Y aquí damos lugar a la sesión de preguntas y respuestas. Por favor. Buenas noches, mi nombre es Julián Flores, soy de Culiacán, Sinaloa. Pues excelentísimo su conferencia. Desconozco yo muchas cuestiones electorales, pero pues sí tengo muchas dudas. Y quería hacerle una pregunta que desconozco totalmente en cuanto a los poderes judiciales de los estados. ¿Qué poderes judiciales de los estados conocen de materia electoral o tienen algún magistrado electoral? Sí conozco alguna reforma que hubo en el estado de Nayarit, y no sé si he escuchado también que en Veracruz o en otras partes hay algo que intervienen los poderes judiciales del estado en materia electoral. Desconozco yo mucho el tema electoral. Gracias. La verdad es que lo comprendo, compañero, porque si usted viene de Sinaloa, quiero decirle que en Sinaloa nomás abren el Tribunal Electoral de Sinaloa cuando hay elecciones. Y cuando termina el proceso electoral, como acaba de terminar, nomás queda el magistrado presidente, pero ahí sí es presidente solo. Nomás es él y los demás son temporaleros, por eso entiendo su inquietud. Lo que sí es cierto es que es muy delicado porque no se ha tomado con seriedad
los tribunales electorales todavía en algunos estados, pero Sinaloa ya es de los poquitos que quedan en esa situación. Pero yo pienso que eso se tiene que normalizar, y una propuesta que yo le haría a usted respetuosamente es, en el caso de Sinaloa, que ojalá se pudieran integrar el Tribunal Electoral de Sinaloa al Poder Judicial del Estado de Sinaloa. Le doy otro caso, ahora que contendieron Maloba contra Vizcarra, por ejemplo, en Sinaloa. Sucede que solamente nos llegaron 5 medios de impugnación y posiblemente 1 o 2 de RP, póngale 7 de Sinaloa. Afortunadamente no tuvieron conflictos electorales, pero si usted analiza, si hubiese habido muchos conflictos electorales, Sinaloa se hubiese visto en un conflicto muy delicado. ¿Por qué? Porque su estructura como tribunal entonces no está así como consolidada, pues. Pero, por ejemplo, en los demás, casi en todos los estados de la República ya los tribunales son permanentes. Entonces, en Sinaloa yo pienso que hay que pelear, hay que buscar, ahora con Maloba, pues que le den esa fuerza al tribunal, porque además es recomendable. Y sobre todo, una cosa que ya está muy, muy clara y que no lo dije porque ya lo vemos como normal, pero antes, acuérdense, de los conflictos electorales se resolvían con tomas de alcaldías y que cerraban carreteras y pleitos así. Por eso sí es importante los tribunales electorales. Como yo dije, lo ideal es que no hubiera, pero mientras no nos arreglemos, pues que haya tribunales. ¿Para qué? Para que no haya balazos y pleitos y demás, ¿no? Estuve yo en Ahome, por ejemplo, dando una conferencia donde fue presidente municipal Maloba, y me decía uno, oiga, pues es que hay mucha violencia, que los tribunales también suspendan elecciones cuando hay mucha violencia. Y bueno, pues nomás que nos faculten también, porque nosotros no vamos van a decir los del Ejecutivo, oigan, ¿qué pasó? Entonces, yo pienso que sí es importante que usted, que es de Sinaloa, que nuestros hermanos de Sinaloa trabajen por consolidar ese tribunal que vale la pena. Entonces, el tribunal local, ¿qué resuelve? Elecciones de presidentes municipales, de diputados locales y de gobernador. El federal, ¿qué resuelve? El federal resuelve cuando usted en Sinaloa no está de acuerdo con una solución que le dio el Tribunal Electoral de Sinaloa, usted va a impugnar y ese asunto va a llegar aquí a la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también participa en elecciones federales, diputados federales y senadores de la República. Las impugnaciones para presidente de la República se resuelven en la Sala Superior del Distrito Federal. Quería reiterar otra vez, es la misma pregunta, ¿no? O en términos así, porcentajes o algo, me estoy refiriendo, o sea, ¿cuántos estados o qué tanto, o si nada más Sinaloa está en esa situación? Me refiero yo en cuanto que no tienen un tribunal consolidado. Consolidado, pero también donde intervenga el Poder Judicial del Estado, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahorita hay 3 modelos de tribunales electorales locales. Está el modelo de órgano autónomo que no depende de ningún poder, que es el caso ahorita de Sinaloa. Están los tribunales electorales que se han venido integrando al Poder Judicial del Estado, como es el caso de Jalisco, que me parece a mí lo mejor. Y también hay otros modelos que son, por ejemplo, de tribunales electorales como temporaleros, que a veces son tribunales que no existen, pero que cuando se integran toman gente del Poder Judicial y es como un híbrido. O hay otro tema, otros híbridos, como el caso del TETI, que es el Tribunal Electoral Estatal de Transparencia e Información del Estado de Sonora. Es un tribunal que resuelve cosas de información, de transparencia y también lo electoral. Entonces también hay, pero eso es el menos, y ya incluso ya le quieren quitar eso de transparencia, lo quieren dejar solo electoral. Entonces esos son los modelos. Los que son temporales, que yo en este momento recuerdo, son Colima, que también es por temporadas, y Sinaloa. Casi todos ya son con toda la estabilidad, son permanentes. ¿Ahora sí? ¿Sí? Gracias. Don Esteban. Muchas gracias por su erudición y por su amenidad, como siempre. Ahí están los amigos, yo. Si yo no recuerdo mal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró en 2006 que el Ejecutivo Federal había puesto en peligro o en riesgo la elección. Y términos parecidos usó acerca de los
dirigentes empresariales. La pregunta que me hago y que le hago es, ¿por qué quedaron impunes esas violaciones a la ley? Gracias. Si no tiene inconveniente, doctor, podríamos hacer bloques de 3 preguntas para contestarlas. De acuerdo. Yo tengo dos preguntas. Una de ellas es relacionada a lo que mencionaba usted de la capacidad que hay para poder ahorita de eliminar o cancelar las elecciones. Me hizo recordar otro artículo famoso de la Constitución y que se me hace que es muy similar y que en un momento dado se podía impugnar bajo la misma causal de que el famoso artículo de disolución social, que nadie le entendía, pero que ahí estaba y que se me hace que es muy similar a lo que actualmente se tiene contemplado. No existe en la ley, pero que existe el delito de disolución social y ahora lo disfrazaron de otra manera, que inclusive pues el licenciado Covarrubias, su padre, pues conoce perfectamente bien de eso. Y de ahí me nace la idea de decir entonces que podemos entonces de ahí un candidato, como fue en este caso, él puede impugnar que le están aplicando bajo las mismas bases sobre las cuales se anuló ese artículo de disolución social, invocarlo bajo las mismas causales para decir esa nulidad no es válida. Eso en principio. Y la otra pregunta era con respecto a si los tribunales eran constitucionales o no con respecto a la Constitución Federal. En mi opinión es, si actualmente una constitución local no contraviene a la federal, teóricamente, entonces sí es válida, excepto que se impugnara un artículo en específico que es el que me está agraviando y entonces diría, como este artículo no es acorde a la Constitución Federal, automáticamente entonces no es válido y sí opera el principio de constitucionalidad y no del de legalidad, porque primero es la constitucional y luego lo legal. Una más, por favor, Rafael. Sí, buenas tardes a todos, Rafael Castellanos para servirles. Como siempre, Jesús, brillante en tu exposición, felicidades. Hablaste de que en los tribunales electorales no tienen rezago. Eso supongo que debe haber una razón legal de temporalidad, pero además la pregunta sería, pues yo creo que no tuvimos muchos problemas postelectorales, estoy hablando de la elección de Jalisco del año pasado, y saber cuál es la estadística, cuántos juicios tuvimos finalmente en Jalisco, sería la primera pregunta, y la segunda, el Tribunal Superior, ¿cuántos asuntos resolvió? Gracias. Sí, cómo no, muchas gracias. Bueno, cada una de las preguntas pues nos da para otra conferencia, así de que hay que ponerle fecha, señores. Otras puede ser en el Colegio de Jalisco y en fin. Bueno, voy a tratar de ser sintético en la respuesta. Don Esteban, muchas gracias. Efectivamente, el dictamen a través del cual se expidió y emitió la declaración de mayoría y de validez de la elección presidencial del 6 de septiembre del 2006, don Esteban, acertadamente el proyecto lo emitió la magistrada Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, que es aquí de Jalisco, y sí se expresaron cosas que obviamente me parecen en este momento que fueron desafortunadas. La expresión jurídica de decir, bueno, que hubo la posibilidad de poner en riesgo la elección o que hubo irregularidades, pero no fueron determinantes y cosas así. Yo pienso que son expresiones desafortunadas que no deben de plasmarse en una resolución judicial. Y como usted bien dice, ¿qué pasó? ¿Por qué esa impunidad? Yo lo que supe por una amiga de nosotros, que también es de usted, de la doctora Fromo, María de los Ángeles Fromo Rangel, que no se le dio curso, en algunos casos no se presentaron las denuncias a la FEPADE. Y aquí hay otro tema muy bueno a partir de la pregunta de don Esteban, que yo pienso que tenemos otro desafío que debemos tener. Nosotros cuando advertimos en una resolución
que hay que darle vista a la FEPADE, lo hacemos de oficio. Y que eso debería ser como una obligación de la propia ley. Por ejemplo, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana advierte en una elección que hay violaciones en la materia penal, por decir, que una persona que se quiso registrar traía papeles apócrifos, ¿no? O que alteró actas de nacimiento, o qué sé yo, obviamente se le cancela el registro o se le niega e inmediatamente se le da vista a la Procuraduría, ya sea de la República o aquí de la del Estado. Yo pienso que esa es una cuestión que tenemos que avanzar, don Esteban.